Bueno, Robert Valencia, como siempre, que queremos entender estos temas, está con nosotros este domingo. Robert, buenos días. Buenos días, Vanessa, y buenos días a todos en la mesa de trabajo. ¿Cómo están? Bien, Robert, es analista político, siempre comenta con nosotros estos asuntos públicos de Estados Unidos y América Latina. Robert, ¿qué va a pasar ahora con las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era Trump? Bueno, con el fallecimiento de Fidel Castro, ahora Cuba está más que nunca en la incertidumbre, por dos razones principales. Primero, bueno, obviamente murió la figura simbólica, el último hombre universal en cuanto al socialismo y el comunismo se refiere, pero ahora vemos, por ejemplo, un Donald Trump que a comparación de Barack Obama tuvo unos términos poco floridos hacia Fidel Castro, mientras que Barack Obama, siendo el todavía presidente, decía que la muerte de Fidel Castro debería servir como un puente de amistad y de apoyo al pueblo cubano. El presidente electo Donald Trump mencionaba todos los vejámenes que había cometido Fidel Castro durante su mandato. Así que aquí se vislumbra una política que va a tener Donald Trump, posiblemente revirtiendo todo lo que se logró alcanzar en los últimos 2 años cuando Barack Obama decidió descongelar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y un ejemplo clarísimo es el nombramiento de un cubanoamericano llamado Mauricio Claver Carone, quien tiene un grupo, un comité de acción política que apoya el bloqueo en Cuba y que fue recientemente nominado para ser parte del equipo de transición de Donald Trump en el Departamento del Tesoro. Así que la postura de Trump va a ser, en mi opinión, no tan amigable como la que tuvo el presidente Barack Obama en los últimos 2 años frente a las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Con un Congreso de mayoría republicana en Cámara y Senado y un presidente republicano tan radical como Donald Trump en la Casa Blanca, ¿él tiene las herramientas suficientes para reversar ese descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Claro, porque el Congreso es la institución, la rama del poder que tiene la potestad para levantar ese bloqueo que ha bloqueado, valga la redundancia, a Cuba por todos estos años. Sí. Entonces, obviamente existen personalidades como Marco Rubio, existen personalidades como Ileana Ros-Lehtinen, los hermanos Díaz Balar, que casualmente son de ese linaje de los Castro, porque ¿no? Sobrinos, más o menos. Mirta Díaz Balar fue la primera esposa de Castro, que es tía de ellos. Correcto. Entonces, obviamente, ellos todos tienen un odio visceral contra el régimen castrista, y teniendo a Donald Trump en el poder, claro que hay que decirlo, Donald Trump todavía no sabe si es republicano o no, él es una persona que realmente tiene una posición muy ambivalente en muchas cosas. Se no hable mal de su presidente, Robert, porque le va a tocar lidiar con él en los próximos 4 años. Bueno, me va a tocar volver a Colombia, ya no voy a poder, ya me toca regresarme a Colombia. Comienza a mesurarse. Como dicen en Colombia, si hay que darle palo, le damos palo, porque realmente, que ese viene siendo otro tema, ¿no? Que los medios de comunicación no se coludan con Donald Trump como él pretende hacer en esa reunión que tuvo con el New York Times. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro debate. Sí. Sí. No, pues, quería aclarar un poco el tema del embargo, porque pues obviamente todos vimos al presidente Barack Obama en Cuba, no se reunió con Fidel, se supone que le envió un mensaje. Después Fidel criticó mucho esa visita desde su columna, diciendo que no nos regalen nada cuando se hablaba de levantar el embargo, pero esa imagen fue muy emocionante, el presidente Barack Obama caminando por La Habana. Sin embargo, el embargo no lo levantaron. Eso es que me siento un poco como con Guantánamo, son unas promesas del presidente Barack Obama que quedaron en veremos, porque esa foto era muy bonita, pero de ahí no pasó nada. No levantaron el embargo, pero levantaron las restricciones para las remesas, suavizaron la presencia de turistas estadounidenses en Cuba, es decir, un descongelamiento real de las relaciones, que eso es lo que creemos que se va a reversar. Y hay cosas que él puede reversar, como por ejemplo los vuelos directos de Estados Unidos a Cuba que ya se están haciendo. Ya hay vuelos de Nueva York a La Habana, hay vuelos de distintas ciudades en Estados Unidos hacia la isla, y eso él lo puede privar. Hay otros
vamos a decirlo, otras medidas que el presidente Barack Obama tomó, que es que los turistas estadounidenses pueden traer productos de Cuba de más, creo que tiene que no deben de superar los $100 o puede pasar los $100, no estoy muy seguro, pero el caso es que hay ya las tarifas que estaban impuestas sobre algunos productos ya se levantó, es decir, la gente puede traer cigarros, pueden traer tabaco, pueden traer ron a Estados Unidos sin ningún tipo de penalidad. Todas estas medidas las podría evitar Trump, pero vuelvo y me remito al punto que había hecho anteriormente. Trump es una persona impredecible. Él dice que él podría reversar esas medidas que tomó el presidente Barack Obama siempre y cuando los Castro decidan abrirse más hacia el mercado o decidan adoptar ciertas medidas que el mismo Trump o el Partido Republicano puede llegar a proponer. Entonces, por eso menciono que todo es una incertidumbre. Ahora, otra cosa que hay que mencionar también que es importante es que Raúl Castro, a diferencia de su hermano, ha logrado abrirse un poco más al mercado liberal. Es decir, ahora, por ejemplo, vemos compañías como Netflix, vemos compañías como Airbnb, que ustedes bien saben, Airbnb es una compañía americana que le permite a los dueños de sus hogares, de los dueños de casa, rentar sus cuartos a turistas. Y uno ya puede entrar a Airbnb y alquilar una casa sin problema en Cuba. Exactamente, y esa medida precisamente la puede revertir el mismo presidente Donald Trump. Bueno, mientras le dejen, yo creo, construir su Trump Tower en La Habana, ¿o qué? O sea, bueno, ¿no tiene proyecto inmobiliario? Bueno, sí, obvio, se va a comprar todo el malecón. O sea, el señor no ve la hora de montar ahí una cosa tipo Las Vegas en el malecón. Y un casino. Bueno, si el mismo presidente Trump le pidió el favor al presidente argentino si le podía dejar construir una propiedad en Argentina con más seguridad, le va a pedir a Cuba. Bueno, no sabemos realmente. Pero un punto que iba a mencionar era precisamente que Raúl Castro prometió dejar el poder en el 2018 y que le iba a entregar ese poder a Mario Díaz-Canel, que es el actual vicepresidente. Entonces, obviamente, esa es la incertidumbre. Porque ahora se junta todo esto, se junta una presidencia de Donald Trump que no sabemos si va a llegar a ser, si llega a seguir siendo presidente hasta el 2018, si es que no le imputan el cargo por las barbaridades que seguro va a cometer, o va a continuar siendo presidente. Sí, porque yo realmente no me guardo muchas esperanzas de la presidencia de Trump hasta el 2020, pero Raúl Castro prometió dejar el poder en el 2018, así que yo creo que con la muerte de Fidel Castro, más 2 años del poder de Raúl Castro, obviamente esperaríamos que el gobierno estadounidense pueda ejercer mucha más presión sobre el gobierno cubano, ahora que se encuentra en un momento en donde el máximo líder se fue y seguro va a jugar con ese simbolismo que representa o que representó Fidel Castro en su momento. Robert, por leyes de la vida y de la naturaleza, el señor Raúl pues no tardará mucho para que también se vaya de este mundo. Y no se escucha una figura fuerte que lo vaya a reemplazar. ¿Y qué ideología va a tener esta persona que lo va a reemplazar? ¿Va a ser más aperturista incluso que Raúl, más cerrado? Eso no se sabe, y eso seguramente eso seguramente va a determinar las relaciones de Cuba con un Donald Trump que a lo mejor dura 8 años. Bueno, Dios no quiera que dure 8 años, bueno, vamos a ver, pero sí, o sea, es decir, todo es una incertidumbre. Yo creo que en esos momentos hay muchos cubanos en la isla en que todavía guardan ese romanticismo de la revolución, mientras que hay otros cubanos tanto en la isla como en Miami o en otras partes de donde existe una diáspora cubana que creen en la evolución. Unos creen en la revolución y otros creen en la evolución, en una evolución de mercado, de entender que el mundo está mucho más globalizado, de que las comunicaciones ahora básicamente todo se maneja por internet, todo se maneja al toque de un smartphone, de un teléfono inteligente, etcétera. Son medidas y obviamente estamos viendo que es una transición generacional en Cuba, porque ya los viejos de aquella generación, cuando llegó Fidel Castro a La Habana en su tanque, pues obviamente esas personas ya están ya dejando su paso en el mundo, y estamos viendo que hay una nueva generación de cubanos que incluso están pidiendo que el gobierno se abra más ante la libertad de prensa, que haya libertad de prensa, además que haya libertad asustados. de expresión. Uno camina por La Habana y no son capaces de hablar, no son capaces de decir si les gusta, si no les gusta, le cuentan a uno un montón de cosas por debajo, ahí en silencio, pero le tarda un rato. Sí, pero se tardan y no, es gente cerrada, gente pues que creció muy en una oprimida. Claro, y sobre todo generaciones enteras de cubanos sin sueños. Eso a mí es lo que más grave me parece de Cuba. Hay una cantidad de jóvenes que no tienen sueños ni ambiciones en la vida porque lo elemental para vivir lo tuvieron,
pero a los sueños les pusieron un ladrillo en la cabeza porque nunca los pudieron cumplir. De acuerdo. Además que el gobierno les asignaba las materias que tenían que estudiar, la carrera, ¿usted para qué sirve? Necesitamos un médico, y el médico terminaba empujando carritos de supermercado o cargando maletas en el aeropuerto. Manejan taxis. Bueno, pero eso para ser justos, bueno, eso ocurre en cualquier parte del mundo. Es decir, yo creo que lamentablemente incluso en Colombia hay doctores que se gradúan y tienen que manejar taxis. Entonces es pero una les cosa muy asignaban relativa, la realmente. profesión, o sea, decidían qué necesitaban y les asignaban la profesión, o sea, esa posibilidad de soñar con querer ser un arquitecto y poder estudiar arquitectura y ejercer arquitectura, no había forma. Eso no existe en Cuba. Pero yo creo que por eso es que precisamente Raúl Castro se ha alejado un poco de esa doctrina paternalista de Fidel Castro. Fidel Castro para muchos cubanos es visto como un padre, porque él les proveía todo, él les tenía su cartilla de comida, les tenía absolutamente todo servido en bandeja de plata, ¿no? En cuanto a educación, en cuanto a salud, a salubridad pública, etcétera. Y yo creo que incluso en un discurso en el 2010 ante la Asamblea Nacional, Raúl Castro dijo: ya es hora de que el mundo deje de ver al cubano como una persona que deje de trabajar. Entonces, obviamente, lo que estamos viendo es que Raúl Castro paulatinamente está abriendo un poco más el mercado, y obviamente hay que entender, son 50 años de bloqueo, son más de 50 años de un embargo donde no puede diversificar su economía, aunque bueno, tiene comercio con otros países, pero igual el bloqueo le genera grandes pérdidas a Cuba. Entonces obviamente que se va abriendo paulatinamente, porque obviamente son 50 años que no van a cambiar de la noche a la mañana. Es lo mismo que en Colombia 50 años de violencia con las FARC no va a cambiar de la noche a la mañana. Son procesos después de un tiempo letárgico que ha sumido a los países a una crisis profunda, pues dar el primer paso, que fue precisamente lo que hizo el presidente Obama, que fue lograr abrir las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. El pueblo, a final de cuentas, es el que decide los destinos y los hilos de sus países, y vemos que hay una juventud que, viendo los cambios tecnológicos que hay en otros países, pues también están reclamando ese derecho, ¿no? Sí, también hay que reconocerle a Cuba algunas cosas. Por ejemplo, no hay niños desnutridos, eso no pasa en Cuba, la gente no se muere de hambre. Todo el mundo pues come regulimbis porque el mercado es bien escaso, y porque pero todo el mundo come. Pero hay racionamiento. Pero todo el mundo come. Sí, pero no comen. Sí, todo el mundo come, pero no lo que quisieran. Yo me acuerdo una vez en Cuba, dije, esta noche tengo ganas de, y eso no existe. Y los niveles de delincuencia común son bajísimos. O sea, no hay delincuencia, no le pasa por La nada. Habana relajadísimo. Usted le puede caminar por La Habana a la hora que sea, con lo que sea, por el malecón, por donde sea, y no le pasa absolutamente nada. Porque obviamente si le llegan a hacer algo, pues a esa persona que se atrevió a romper las reglas de la seguridad en la isla, seguramente la desaparecen. Esa es la otra. Y yo creo que por pero eso es seguro, no hay desnutrición, todo el mundo tiene algún nivel de escolaridad. De salud. La salud es para todos, la educación. por igual. Y yo creo que por eso es que en esa parte Fidel Castro ha sido una figura tan polarizante, porque mientras algunos lo veneran, otros lo odian, y hay que decirlo también. Fidel Castro estuvo en muchos momentos en el lado correcto de la historia. Él fue uno de los pocos líderes mundiales que apoyó la causa de Nelson Mandela. Y Nelson Mandela eran amiguísimos. Fidel Castro mandó tropas para que los surafricanos combatieran las fuerzas Boer en Angola, en Rodesia, lo que eran en ese entonces Rodesia, que ahora se llama Zimbabue, y Nelson Mandela le guardaba un respeto profundo. En ese entonces, cuando Estados Unidos lo tachaba a Nelson Mandela de ser un disidente que quería causar un desestablecimiento, una desestabilidad, en Sudáfrica, era una persona que era vista como un terrorista, y Estados Unidos tuvo que cambiar esa visión de Nelson Mandela, y Nelson Mandela ahora es una figura venerada en el mundo. Y Fidel Castro fue uno de los primeros que ayudó a esa causa de Nelson Mandela. Y obviamente, pues con los doctores, mandaba doctores, por ejemplo, el mismo gobierno cubano mandaba doctores a la parte occidental de África para controlar el virus del ébola, mientras que Estados Unidos mandaba tropas militares para impedir el ingreso de esas personas a otros países. Entonces, obviamente, es muy difícil realmente estar un lado del otro. Obviamente despierta muchas pasiones. La revolución cubana llevó a que se formaran guerrillas en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Colombia, en Perú,
Es decir... Y a que se fortalecieran dictadores también, porque como la respuesta era opresiva por parte de Estados Unidos... Correcto. Entonces, obviamente que hay que hacer un examen minucioso de la historia, y bueno, como el mismo Fidel Castro lo dice, la historia me absolverá. Así que yo creo que hay que hacer un análisis profundo del impacto de Fidel Castro y analizar los pros y contras de lo que fue su revolución. 11:06 de la mañana, vamos a Voces y Sonidos. Robert, gracias. Seguimos conversando. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y aquí lo esperamos. Seguro. Espérenme allí, que ya voy. No, pero Hillary puede ganar. O mesúrese. Yo todavía tengo Ay, esperanza. Dora, por Ojalá. favor. ¿Le toca o Bueno, mesurarse o se viene acá que aquí le abrimos campo? Bueno, pero si me ofrecen trabajo, yo con mucho gusto voy. Ya volvemos, 11:06 de